¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente sostiene el ego de una persona? Muchas veces pensamos que el ego es algo fuerte, casi indestructible, especialmente cuando hablamos de seguridad, orgullo o identidad. Pero la verdad psicológica es mucho más compleja. En las relaciones humanas, el ego no se rompe con fuerza. Se debilita con pequeñas acciones, palabras y actitudes que se repiten con el tiempo. Hoy no hablaremos de manipulación ni de destrucción literal, sino de entender cómo funciona la psicología emocional y cómo ciertas dinámicas pueden afectar profundamente la autoestima. Comprender esto es importante, porque el conocimiento puede usarse para dañar o para construir relaciones más sanas. Lo primero que hay que comprender cuando se habla del ego es que no es simplemente orgullo o arrogancia, como muchas personas creen. El ego, en términos psicológicos, es una estructura emocional que protege la identidad de una persona. Es la forma en que alguien se percibe a sí mismo, el valor que cree tener y la seguridad que siente dentro de su propio mundo emocional. Muchas veces esa seguridad parece fuerte desde afuera, pero en realidad está sostenida por algo mucho más delicado, la validación. La validación es el reconocimiento que una persona recibe de los demás. Puede ser algo tan simple como atención, respeto, interés, aprecio o admiración. Cuando una persona siente que sus emociones, su presencia y su identidad son vistas y valoradas, su ego se fortalece. Cuando ocurre lo contrario, cuando la validación desaparece o se vuelve inconsistente, el ego empieza a tambalearse lentamente. En muchas dinámicas humanas, la validación funciona como una especie de combustible emocional. No es algo exclusivo de un género, todos los seres humanos necesitan sentir que importan. Sin embargo, en muchas relaciones emocionales, especialmente aquellas donde existe una conexión profunda, la validación adquiere un papel todavía más importante. Cuando una persona comparte sentimientos, pensamientos, sueños o inseguridades, lo que realmente está buscando en el fondo es reconocimiento emocional. Está buscando señales de que lo que siente es importante para alguien más. Cuando esa respuesta llega de forma positiva, se crea una sensación de seguridad. Esa seguridad alimenta la confianza y refuerza la imagen que una persona tiene de sí misma. Pero cuando la validación se vuelve escasa, el efecto psicológico puede ser muy diferente. Imagina a una persona que constantemente intenta compartir sus pensamientos o emociones, pero recibe respuestas frías, indiferentes o distraídas. No hay insultos directos, no hay confrontaciones abiertas, pero tampoco hay reconocimiento. Con el tiempo, esa ausencia de reacción empieza a crear preguntas internas. La mente comienza a preguntarse si lo que dice realmente importa. Empieza a cuestionar si su presencia tiene valor o si sus emociones son relevantes para los demás. Es un proceso silencioso, casi invisible, pero extremadamente poderoso. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar significado en el comportamiento de los demás. Cuando alguien importante para nosotros actúa con distancia o indiferencia, automáticamente intentamos interpretar esa actitud. El problema es que muchas veces la mente llena los espacios vacíos con suposiciones negativas. Si una persona siente que ya no recibe la misma atención, puede comenzar a pensar que ha hecho algo mal, que ya no es interesante o que ha perdido valor en los ojos de la otra persona. Estas ideas no aparecen de inmediato como certezas absolutas, sino como pequeñas dudas que empiezan a crecer con el tiempo. Las dudas internas tienen un efecto acumulativo. Al principio pueden parecer insignificantes, pero cuando se repiten durante semanas o meses, comienzan a moldear la percepción que alguien tiene de sí mismo. La seguridad que antes parecía firme empieza a mostrar grietas. Una persona que antes hablaba con confianza puede empezar a pensar demasiado antes de expresar algo. Alguien que antes se sentía cómodo compartiendo emociones puede empezar a guardarlas por miedo a no ser escuchado o valorado. No se trata de un cambio dramático de un día para otro, es una transformación gradual que ocurre a nivel psicológico. La validación no siempre se expresa con grandes gestos. Muchas veces aparece en detalles pequeños: escuchar con atención, responder con interés, recordar algo que la otra persona dijo anteriormente,
mostrar curiosidad por sus pensamientos o simplemente hacer sentir que su presencia importa. Estos pequeños gestos envían señales claras al cerebro humano, le dicen a la mente que hay conexión, que hay reconocimiento y que existe un lugar seguro para expresarse. Cuando esos gestos desaparecen o se vuelven raros, el mensaje que recibe la mente también cambia. En algunas situaciones, la falta de validación puede incluso generar una especie de búsqueda constante de aprobación. Cuando alguien ya no siente que su valor está siendo reconocido, puede intentar recuperar esa sensación haciendo más esfuerzo emocional. Puede intentar agradar más, demostrar más interés, ofrecer más apoyo o buscar nuevas maneras de llamar la atención de la otra persona. Paradójicamente, cuanto más esfuerzo hace para recuperar esa validación perdida, más consciente se vuelve de su ausencia. Cada momento de indiferencia se siente más fuerte, porque ahora existe una expectativa emocional que no está siendo satisfecha. Este fenómeno está relacionado con algo muy profundo en la psicología humana: el deseo de pertenecer. Los seres humanos somos criaturas sociales. Desde el inicio de la vida, nuestra mente se desarrolla en relación con otras personas. La aceptación social, el reconocimiento emocional y el sentido de pertenencia forman parte de nuestra estabilidad psicológica. Cuando alguien siente que está siendo reconocido dentro de una relación, experimenta tranquilidad emocional. Cuando esa sensación desaparece, aparece la incertidumbre. La incertidumbre es una de las emociones más incómodas que puede experimentar la mente. A diferencia de un conflicto claro o una crítica directa, la incertidumbre no ofrece respuestas. La persona no sabe exactamente qué está pasando, pero percibe que algo ha cambiado. Esa sensación puede llevar a un ciclo constante de análisis interno. La mente empieza a revisar conversaciones pasadas, comportamientos recientes y pequeños detalles en busca de pistas. Es como intentar resolver un rompecabezas emocional sin tener todas las piezas. Con el tiempo, esta dinámica puede afectar la percepción de valor personal. Cuando alguien siente repetidamente que sus palabras o emociones no generan reacción, puede empezar a pensar que tal vez no son tan importantes como creía. Esa conclusión no siempre se formula de manera consciente, pero se manifiesta en cambios de comportamiento. La persona puede volverse más reservada, más cautelosa o incluso más insegura en ciertas situaciones sociales. También es importante entender que la validación no significa estar de acuerdo con todo lo que alguien dice o hace. Validar emociones simplemente significa reconocer que existen y que tienen importancia para la persona que las experimenta. Una relación emocionalmente saludable puede incluir desacuerdos, pero incluso en esos momentos sigue existiendo reconocimiento mutuo. Cuando ese reconocimiento desaparece por completo, el impacto psicológico se vuelve mucho más fuerte. Otro aspecto interesante es que el ego no solo depende de cómo alguien se ve a sí mismo, sino también de cómo cree que los demás lo ven. La percepción social influye profundamente en la autoestima. Cuando alguien siente que es apreciado, su mente refuerza la idea de que tiene cualidades valiosas. Cuando percibe indiferencia o desinterés, esa percepción social comienza a cambiar. La persona puede empezar a preguntarse si realmente posee las cualidades que antes creía tener. En el contexto de relaciones cercanas, estas dinámicas se intensifican porque la opinión de las personas importantes tiene más peso emocional. No es lo mismo recibir indiferencia de un desconocido que de alguien cuya aprobación valoramos. Cuando la validación proviene de una persona significativa, tiene un efecto amplificador en la autoestima. Cuando desaparece, el impacto también se amplifica. La psicología humana también muestra que las emociones negativas suelen tener un impacto más fuerte que las positivas. Esto significa que la ausencia de validación puede sentirse más poderosa que muchos momentos previos de reconocimiento. Un solo periodo prolongado de indiferencia puede hacer que una persona dude incluso de experiencias positivas que vivió anteriormente. Sin embargo, es importante recordar que el ego no es algo inherentemente frágil o débil. Lo que ocurre es que está profundamente conectado con nuestras experiencias sociales. Las relaciones tienen el poder de reforzar o debilitar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Cuando alguien se rodea de personas que escuchan, reconocen y valoran sus emociones, su autoestima tiende a fortalecerse. Cuando ocurre lo contrario,
pueden aparecer dudas internas. Comprender estas dinámicas psicológicas permite observar las relaciones humanas con mayor claridad. Muchas veces los cambios en el comportamiento emocional no se deben a ataques directos, sino a patrones sutiles que se repiten con el tiempo. La falta de atención, la indiferencia o la ausencia de reconocimiento pueden parecer pequeñas en un momento aislado, pero cuando se convierten en una rutina, su efecto acumulativo puede ser significativo. La mente humana está diseñada para adaptarse a su entorno emocional. Si alguien siente constantemente que su presencia no genera respuesta, puede comenzar a ajustar su comportamiento para protegerse. Puede volverse menos expresivo, menos abierto o más distante. Este mecanismo de defensa aparece como una forma de evitar la sensación de rechazo o insignificancia. En última instancia, todo esto revela algo muy profundo sobre la naturaleza humana. El deseo de ser visto. No se trata simplemente de atención superficial, sino de reconocimiento auténtico. Las personas quieren sentir que sus pensamientos, emociones y experiencias tienen significado para alguien más. Cuando ese reconocimiento existe, el ego se siente seguro y estable. Cuando desaparece, el equilibrio emocional puede comenzar a cambiar. Por eso la validación tiene un poder tan fuerte en la psicología humana. No porque las personas dependan completamente de la opinión de los demás, sino porque nuestras identidades se desarrollan en interacción con otros. Cada conversación, cada gesto de atención y cada momento de reconocimiento envía señales que influyen en cómo alguien se percibe a sí mismo. Entender esto no solo revela la fragilidad de ciertas dinámicas emocionales, sino también la responsabilidad que existe dentro de las relaciones humanas. Las palabras, las actitudes y los niveles de atención pueden moldear profundamente la experiencia emocional de otra persona. A veces, el silencio o la indiferencia pueden tener un impacto más profundo que las críticas abiertas. Y en ese delicado equilibrio entre reconocimiento e indiferencia, la validación sigue siendo uno de los elementos más poderosos para sostener o debilitar la seguridad emocional de una persona. Cuando se habla de comparación en la psicología humana, muchas personas imaginan críticas directas o comentarios evidentes. Sin embargo, una de las formas más poderosas de comparación es precisamente la que no se expresa de manera abierta. La comparación silenciosa no siempre se presenta como una frase directa del tipo "alguien es mejor que tú". Muchas veces aparece en detalles sutiles, comentarios casuales o actitudes aparentemente inocentes que, repetidas con el tiempo, empiezan a influir en la manera en que una persona se percibe a sí misma. Este tipo de comparación funciona de manera psicológica porque la mente humana está naturalmente programada para evaluarse en relación con los demás. Desde la infancia, las personas aprenden a medir su desempeño, su apariencia y su valor a través de referencias externas. En la escuela se comparan calificaciones, en los deportes se comparan habilidades y en la vida social se comparan rasgos de personalidad, popularidad o apariencia física. Este proceso no siempre es negativo. De hecho, la comparación puede servir como una herramienta para mejorar o aprender. Sin embargo, cuando se convierte en una dinámica constante dentro de relaciones emocionales cercanas, puede tener un impacto profundo en la autoestima. La comparación silenciosa es particularmente poderosa porque rara vez es confrontacional. No hay una discusión abierta ni una crítica explícita. En cambio, se trata de pequeñas insinuaciones o situaciones donde alguien percibe que otra persona está siendo colocada en una posición superior. Puede ser un comentario sobre la apariencia de alguien más, un elogio repetido hacia otra persona o incluso una simple mención frecuente de las cualidades de alguien diferente. En un solo momento, ese tipo de comentario puede parecer insignificante, pero cuando se repite, empieza a generar un efecto psicológico acumulativo. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar patrones. Cuando escucha repetidamente comentarios positivos sobre otras personas en ciertos aspectos, empieza a establecer comparaciones automáticas. Incluso si la comparación no fue explícita, el cerebro la construye internamente. Por ejemplo, si alguien escucha con frecuencia elogios sobre la inteligencia, la belleza,
el éxito o el carácter de otras personas, la mente puede empezar a preguntarse cómo se posiciona en relación con esas cualidades. Este proceso ocurre muchas veces de forma inconsciente. Uno de los factores que hace que la comparación silenciosa sea tan poderosa es que deja espacio para la interpretación. Cuando una crítica es directa, al menos existe claridad sobre lo que se está diciendo. Pero cuando la comparación es indirecta, la persona tiene que interpretar el significado por sí misma. Esa interpretación puede ser influenciada por inseguridades, experiencias pasadas o emociones del momento. Como resultado, el impacto psicológico puede incluso ser más fuerte que el de una crítica abierta. Además, el cerebro humano tiende a recordar con mayor intensidad las experiencias que afectan la autoestima. Si alguien percibe que constantemente se mencionan cualidades admirables de otras personas, es posible que empiece a recordar esos momentos con claridad, incluso si ocurrieron en contextos diferentes. Cada recuerdo refuerza la sensación de que existe una comparación constante, aunque en realidad solo haya sido una serie de comentarios aislados. Con el tiempo, esos recuerdos se conectan entre sí y forman una narrativa interna. Esa narrativa interna puede comenzar a influir en la percepción personal. La persona puede empezar a pensar que hay un estándar implícito al que no está llegando. No se trata necesariamente de un estándar real o declarado, sino de una expectativa que la mente ha construido a partir de diferentes señales sociales. Cuando alguien cree que está siendo evaluado constantemente en relación con otros, puede empezar a analizar su propio comportamiento con más dureza. La comparación también tiene un efecto interesante en la forma en que las personas interpretan los elogios. Cuando alguien siente que existe una comparación constante, incluso los comentarios positivos pueden perder parte de su impacto. La mente puede preguntarse si el elogio es genuino o si simplemente es un comentario superficial. Esto ocurre porque el cerebro ya ha construido una percepción de competencia implícita entre diferentes personas. Otro elemento importante es que la comparación silenciosa puede afectar múltiples áreas de la identidad personal. No se limita únicamente a la apariencia o al éxito. Puede involucrar habilidades sociales, inteligencia emocional, ambición, creatividad o incluso la manera en que alguien expresa afecto. Cada vez que se resalta una cualidad específica en otra persona, existe la posibilidad de que la mente la interprete como un estándar de referencia. La psicología social muestra que los seres humanos tienen una tendencia natural a buscar aceptación dentro de los grupos a los que pertenecen. Cuando alguien percibe que otra persona dentro de ese grupo está siendo constantemente resaltada, puede empezar a sentir que su propio lugar dentro de la dinámica social está siendo cuestionado. Esta sensación no siempre se manifiesta de forma dramática. Muchas veces aparece como una ligera incomodidad o como una pequeña duda que surge en momentos específicos. Con el paso del tiempo, estas dudas pueden influir en el comportamiento. Una persona que siente que está siendo comparada puede comenzar a modificar la manera en que se presenta ante los demás. Puede intentar mejorar ciertos aspectos de su personalidad, cambiar su estilo o esforzarse más en ciertas áreas. En algunos casos, este impulso puede ser positivo y motivador. Sin embargo, cuando nace de una sensación constante de insuficiencia, puede generar presión emocional. La presión emocional relacionada con la comparación suele estar acompañada de un fenómeno llamado autocrítica intensificada. Cuando alguien siente que debe cumplir con ciertos estándares implícitos, empieza a analizar sus propios errores con más severidad. Pequeños fallos o imperfecciones que antes habrían pasado desapercibidos comienzan a sentirse más significativos. La persona puede pensar que esos detalles confirman la idea de que no está alcanzando el nivel esperado. También existe otro aspecto importante. La comparación rara vez es completamente objetiva. Las personas tienden a compararse con versiones idealizadas de otros individuos. Por ejemplo, alguien puede escuchar elogios sobre la confianza o la belleza de otra persona y asumir que esa persona posee esas cualidades de manera perfecta o constante. En realidad, todos los individuos tienen inseguridades y momentos de duda, pero esas partes de la experiencia humana no siempre son visibles.
Este fenómeno crea una ilusión psicológica donde la comparación se vuelve desigual. La persona está comparando sus propias inseguridades internas con la imagen externa de alguien más. Como resultado, la comparación puede parecer injusta o imposible de ganar. Sin embargo, la mente no siempre reconoce esta distorsión de inmediato. La comparación silenciosa también puede influir en la dinámica emocional dentro de una relación. Cuando alguien siente que está siendo comparado constantemente, puede empezar a experimentar emociones como celos, inseguridad o frustración. Estas emociones no necesariamente se expresan de manera directa. A veces aparecen como cambios sutiles en el comportamiento, como una mayor sensibilidad ante ciertos comentarios o una tendencia a interpretar situaciones de forma más negativa. Otro efecto interesante es que la comparación puede alterar la forma en que una persona percibe su propio progreso. Incluso si alguien está creciendo, mejorando o desarrollando nuevas habilidades, puede sentir que esos avances no son suficientes si siempre existe una referencia externa más destacada. La mente se enfoca en la distancia entre su posición actual y el estándar percibido, en lugar de reconocer el progreso que ya ha logrado. Con el tiempo, la repetición de comparaciones, aunque sean indirectas, puede influir profundamente en la autopercepción. La persona puede comenzar a definir su valor personal en función de cómo cree que se compara con otros. Este cambio de enfoque puede debilitar la confianza interna, porque la autoestima deja de depender de la autoaceptación y comienza a depender de evaluaciones externas. También es importante considerar el papel del contexto cultural. En muchas sociedades modernas, la comparación se ha intensificado debido a factores como las redes sociales y la exposición constante a imágenes idealizadas de éxito, belleza o felicidad. Las personas están rodeadas de ejemplos aparentemente perfectos, lo que puede aumentar la tendencia a evaluar la propia vida en relación con estándares irreales. Dentro de relaciones personales, estas influencias externas pueden mezclarse con las comparaciones internas que ocurren en conversaciones o interacciones cotidianas. La combinación de ambos factores puede amplificar la sensación de que siempre existe alguien que parece estar un paso adelante en algún aspecto importante. Sin embargo, la psicología también muestra que la comparación no tiene por qué definir permanentemente la autoestima de una persona. Cuando alguien desarrolla una fuerte conciencia de su propio valor, puede comenzar a reconocer que cada individuo tiene cualidades únicas que no siempre son comparables de manera directa. Este cambio de perspectiva requiere tiempo y reflexión, pero puede reducir el impacto emocional de las comparaciones externas. Comprender la dinámica de la comparación silenciosa revela lo compleja que puede ser la interacción entre percepción social y autoestima. Muchas veces las palabras no necesitan ser agresivas para generar un efecto profundo. Los seres humanos interpretan constantemente señales sociales, y esas interpretaciones pueden moldear la forma en que se ven a sí mismos. En última instancia, la comparación silenciosa muestra cómo la mente humana construye significados a partir de detalles aparentemente pequeños. Comentarios casuales, elogios repetidos hacia otras personas o simples menciones pueden convertirse en piezas de un rompecabezas psicológico que influye en la identidad personal. Lo que comienza como una observación insignificante puede transformarse, con el tiempo, en una narrativa interna que afecta la confianza y la percepción de valor propio. Esta dinámica no se basa únicamente en lo que se dice, sino también en cómo se interpreta. Cada persona filtra la información a través de sus propias experiencias, inseguridades y expectativas. Por eso, dos individuos pueden escuchar el mismo comentario y reaccionar de maneras completamente diferentes. La comparación silenciosa, en esencia, revela algo fundamental sobre la naturaleza humana, el deseo de sentirse suficiente. Cuando una persona percibe que siempre existe un estándar externo al que debe aspirar, puede comenzar a dudar de su propia singularidad. Y en ese proceso, la percepción de valor personal puede volverse cada vez más dependiente de cómo cree que se posiciona frente a los demás. La retirada emocional es una de las dinámicas psicológicas más complejas dentro de las relaciones humanas porque no ocurre de manera explosiva ni evidente. No se presenta como un conflicto abierto ni como una ruptura inmediata. En lugar de eso,
Se desarrolla lentamente, a través de pequeños cambios en el comportamiento, en la atención y en la forma en que dos personas interactúan. Al principio puede parecer algo casi imperceptible, respuestas un poco más cortas, menos entusiasmo en las conversaciones, menos interés en profundizar en temas emocionales. Sin embargo, cuando esos cambios se repiten con el tiempo, la mente humana comienza a percibir que algo ha cambiado en la conexión. Las relaciones cercanas suelen construirse sobre una base de intercambio emocional. Las personas comparten pensamientos, experiencias, preocupaciones y alegrías. Ese intercambio crea una sensación de cercanía y seguridad. Cuando alguien siente que puede expresarse libremente y que sus emociones son recibidas con interés o empatía, se fortalece el vínculo. El cerebro asocia esa interacción con estabilidad emocional. Sin embargo, cuando esa dinámica comienza a cambiar, la mente intenta comprender por qué. La retirada emocional ocurre cuando una persona empieza a disminuir su nivel de participación emocional en la relación. Esto no siempre significa que exista hostilidad o rechazo directo. De hecho, muchas veces la retirada se manifiesta como una forma de distancia silenciosa. La persona puede seguir presente físicamente o seguir teniendo conversaciones superficiales, pero el nivel de conexión emocional se reduce. Las conversaciones profundas se vuelven menos frecuentes, las respuestas se vuelven más breves y la energía emocional que antes existía en la interacción parece desaparecer. El cerebro humano está altamente sintonizado con este tipo de cambios. Las personas no solo escuchan palabras, también perciben tono de voz, lenguaje corporal, ritmo de respuesta y nivel de entusiasmo. Incluso pequeñas variaciones en estos elementos pueden ser interpretadas como señales de cambio en la relación. Cuando alguien que antes mostraba interés constante comienza a mostrar menos involucramiento emocional, la mente intenta encontrar una explicación. Aquí es donde aparece uno de los efectos psicológicos más importantes de la retirada emocional, la incertidumbre. Cuando un conflicto es directo, al menos existe claridad sobre el problema. Pero cuando la distancia aparece sin explicación, la persona que la percibe queda con preguntas sin respuesta. La mente humana no se siente cómoda con la ambigüedad emocional, por lo que empieza a buscar razones posibles. En muchos casos, la primera dirección hacia la que se dirige ese análisis es hacia el interior. La persona comienza a preguntarse si hizo algo incorrecto o si hay algo en su comportamiento que provocó el cambio. Este proceso de análisis interno puede volverse repetitivo. La mente revisa conversaciones pasadas, recuerda momentos recientes e intenta identificar algún evento que pueda haber provocado la distancia. Este tipo de reflexión no siempre conduce a una respuesta clara. Cuando no hay información suficiente, la mente llena los espacios vacíos con interpretaciones. Y esas interpretaciones suelen estar influenciadas por las inseguridades personales. Si alguien ya tiene dudas internas sobre su valor o sobre su capacidad para mantener relaciones, es más probable que interprete la retirada emocional como una confirmación de esas dudas. Otro aspecto importante es que las personas tienden a valorar más las relaciones donde han invertido emocionalmente. Cuanto mayor ha sido la conexión previa, más fuerte se siente la diferencia cuando esa conexión cambia. Si alguien estaba acostumbrado a recibir atención, interés y cercanía emocional, la ausencia de esos elementos puede sentirse particularmente intensa. La retirada emocional también puede alterar la forma en que una persona interpreta los momentos de interacción que aún existen. Por ejemplo, si antes una conversación larga y significativa era común, una conversación breve puede sentirse como una señal de que algo no está bien. Incluso cuando la interacción sigue siendo cordial, la comparación con el pasado puede generar la sensación de pérdida. La mente humana tiene una tendencia natural a intentar restaurar las conexiones que considera importantes. Cuando alguien percibe distancia emocional, puede intentar recuperar la cercanía. Esto puede manifestarse en intentos de iniciar conversaciones más profundas, mostrar más interés o dedicar más energía a la relación. Sin embargo, si esos intentos no reciben la misma respuesta que antes, la sensación de incertidumbre puede intensificarse. Este proceso puede generar un ciclo emocional complejo. Por un lado,
La persona quiere entender qué está ocurriendo y recuperar la conexión. Por otro lado, cada intento que no produce el resultado esperado puede aumentar la sensación de rechazo o de falta de reciprocidad. Con el tiempo, esto puede llevar a una mayor sensibilidad emocional ante cualquier señal de distancia. La retirada emocional también tiene un efecto interesante sobre la percepción del silencio. Cuando la conexión es fuerte y estable, los momentos de silencio no suelen interpretarse de forma negativa. Sin embargo, cuando ya existe la percepción de distancia, incluso pequeños periodos sin comunicación pueden adquirir un significado emocional más grande. La persona puede preguntarse si el silencio refleja desinterés, cambio de sentimientos o simplemente una diferencia en prioridades. Desde una perspectiva psicológica, la retirada emocional puede activar mecanismos relacionados con el apego. Los seres humanos desarrollan estilos de apego basados en sus experiencias tempranas y en sus relaciones significativas. Cuando alguien percibe que una conexión importante se está debilitando, esos patrones de apego pueden influir en la forma en que reacciona. Algunas personas pueden volverse más ansiosas y buscar más cercanía, mientras que otras pueden comenzar a retirarse también como una forma de protección emocional. La protección emocional es un aspecto clave de este proceso. Cuando alguien siente que sus intentos de conexión no están siendo correspondidos, puede comenzar a reducir su propia apertura emocional para evitar sentirse vulnerable. Este cambio no siempre es consciente. Muchas veces ocurre como una respuesta automática destinada a preservar el bienestar emocional. Sin embargo, este mecanismo también puede generar una mayor distancia en la relación. Cuando ambas personas comienzan a invertir menos energía emocional, la interacción puede volverse cada vez más superficial. Lo que comenzó como una pequeña retirada puede transformarse en una desconexión progresiva. La retirada emocional también puede influir en la percepción del valor personal. Cuando alguien siente que ya no recibe el mismo nivel de interés o atención que antes, puede empezar a preguntarse si sigue siendo importante para la otra persona. Este tipo de cuestionamiento puede afectar la confianza interna, especialmente si la relación tenía un papel significativo en la vida emocional del individuo. Otro elemento importante es que la retirada emocional no siempre ocurre por razones negativas. A veces puede estar relacionada con cambios en circunstancias personales, estrés, responsabilidades o procesos internos que la otra persona está atravesando. Sin embargo, cuando esas razones no se comunican claramente, la percepción que recibe la otra persona puede ser muy diferente. La comunicación juega un papel fundamental en la forma en que se interpreta la distancia emocional. Cuando las personas explican sus cambios de comportamiento o expresan lo que están experimentando, la mente tiene información para comprender la situación. Cuando esa información falta, la interpretación queda abierta, y muchas veces se inclina hacia conclusiones negativas. La retirada emocional también puede cambiar la dinámica de poder dentro de una relación. Cuando una persona invierte menos energía emocional, puede parecer menos dependiente de la conexión. Esto puede hacer que la otra persona sienta que tiene menos control sobre la dirección de la relación. Esa sensación de pérdida de control puede intensificar las emociones asociadas con la incertidumbre. La psicología humana muestra que las personas suelen valorar más aquello que sienten que pueden perder. Cuando la conexión emocional se percibe como inestable o incierta, la mente puede comenzar a enfocarse más intensamente en la relación. Esto no siempre significa que los sentimientos sean más fuertes, pero sí que la atención emocional se vuelve más concentrada en la situación. Con el tiempo, si la retirada emocional continúa, la persona que la percibe puede empezar a ajustar sus expectativas. Puede aceptar que la relación ya no tiene el mismo nivel de cercanía o puede comenzar a invertir su energía emocional en otras áreas de su vida. Este proceso de adaptación puede ser gradual y, en muchos casos, forma parte del mecanismo natural de resiliencia psicológica. La resiliencia emocional permite que las personas reconstruyan su sentido de estabilidad incluso después de experimentar cambios en relaciones importantes. Aunque la retirada emocional puede generar dudas o inseguridades temporales, también puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la independencia emocional y la autoconciencia.
Comprender la dinámica de la retirada emocional revela hasta qué punto las relaciones humanas están influenciadas por señales sutiles. No siempre son las palabras directas las que generan los cambios más profundos, sino las variaciones en la presencia, la atención y el nivel de conexión emocional. La mente humana está constantemente interpretando estas señales, intentando construir una narrativa coherente sobre lo que ocurre dentro de una relación. Cuando la información es clara y la comunicación es abierta, ese proceso de interpretación suele ser más equilibrado. Cuando la información es ambigua, la mente puede crear historias internas que reflejan sus propias inseguridades o temores. En última instancia, la retirada emocional muestra cuán profundamente las personas valoran la conexión. El deseo de sentirse comprendido, escuchado y emocionalmente cercano a alguien es una parte fundamental de la experiencia humana. Cuando esa cercanía cambia, la mente reacciona tratando de comprender, adaptarse y encontrar nuevamente un sentido de equilibrio emocional.